Bien, gloria a Dios. Somos dominicanos. Vivimos en Italia, Roma. Hace mucho frío, mucho frío. Un saludo para todos, bendiciones. Este es un canal cristiano. Año nuevo. Este saludo es bien grande para todos, repito. Estoy aquí con... Él es el clon, para que no se confundan. Este video que estoy haciendo hoy será de muchas bendiciones para mí también. Es un video, es una segunda parte de el diezmo. En el Nuevo Testamento guardó Jesús el diezmo. Él es el clon, lo devolvió el diezmo, sí. Te recomiendo este video que está viendo en pantalla. La primera parte del diezmo, ese video. Muy bueno, muy bueno. Véalo completo y comparta. Bendito sea Dios. Hecho de un celular y relatado desde mi celular. El tema de hoy, ya dijimos, es una segunda parte del diezmo en el Nuevo Testamento. Las citas. Así es, él es el clon. Él es el clon, él. Saludo a todos. Bonito año. Ya le dije, el clon es él. Para aquellos que se confunden. Soy Dionis. Soy Bocio. Le recordamos que el Viejo Testamento fue hecho por los judíos. Y el Nuevo Testamento también fue hecho por los judíos. Solamente que el Nuevo Testamento fue hecho 40 años después. Lo escribieron los judíos. El Nuevo. En idioma griego. Le recomendamos que lo vea completo. Esta es una segunda parte hoy. El Salmo 24:1 dice que todos le pertenecemos a Dios por creación y redención. Amén. De Jehová es la tierra su plenitud y el mundo lo que en él habitan. Quiero aprovechar que te suscriba la primera vez que tú estás aquí. También quiero decirte que tenemos muchos videos en las redes de la verdad presente, muchísimo. Una advertencia, no somos pastores. No, somos laicos. Pero es nuestro deber como hermano que tenemos que hacer ciertas responsabilidades delante de Dios. La palabra de Dios dice que Génesis 14, que Abraham devolvió el diezmo la primera vez. No es nuestro el diezmo. Castiga a Dios porque no devolvamos el diezmo. ¿Está vigente el diezmo para este tiempo que vivimos? Otra pregunta. ¿Sabías tú que los pastores adventistas no pagan un salario a ellos? Véalo completo. ¿Cómo viven los pastores adventistas del séptimo día? Vea el video completo, por favor. Sus comentarios aquí abajo sin palabras soeces o groseras. Tengo mucha manera de hacer spam o denuncia o bloquear, pero no queremos eso. Lo que queremos es que se comporte a la altura. Porque hay algunas personas que no saben expresarse y se expresan con grosería. No. Eso no funciona así. Yo siempre le contesto. En el video pasado decíamos que no solo los cristianos deben devolver el diezmo, sino que todas las naciones deben devolverlo. Malaquías 3:10. Así es. En el video pasado, si somos fieles a Dios, decíamos... Dios derrama muchas bendiciones hasta que sobreabunde. Bendito sea Dios. Y si no lo hacemos, entonces Dios retira su mano de bendiciones. Y Satanás se aprovecha y trae maldiciones en la persona. En este video, es necesario que devolvamos el diezmo a Dios. Pero no está bien decirle a la persona, una visita a un amigo, si tú no devuelves el diezmo, Dios te castiga. No está bien. En primer lugar, decíamos en el video pasado que el diezmo tiene que venir de un corazón amable, agradecido a Dios, amante hacia Dios, no por la fuerza o porque no nos queda otra alternativa. Dios nos ama a todos nosotros. El castigo de Dios es el resultado del pecado. Dios no castiga directamente. Ni siquiera los juicios de Dios
vienen en forma directa. El problema es que los hombres se colocan más allá de la protección de Dios. Malaquías 3:8. Malaquías 3:8, repasando un poquito del video pasado. Traed el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa y probadme. Es el único versículo en la Biblia que Dios manda a que lo prueben. Y probarme en eso, dice el Señor Todopoderoso. A ver si no abro la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Dios tiene mucha promesa a la persona que le vuelvan el diezmo. 1 Corintios 9:7 dice que tenemos no con tristeza, sino como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Te recuerdo, escudriñar esa escritura, dijo Jesús, porque ellas son las que dan testimonio de mí. No existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, dijimos, se escribió 40 años después. Jesús dejó evidencia que el Viejo Testamento es para siempre, porque dan testimonio de Él. Hay ciertas cosas que terminan en Jesús, en Cristo. Los sacrificios diarios, los ceremoniales, porque apuntaban a la venida del Mesías. Ejemplo, la Pascua, la Cena del Señor. En lugar de la Pascua, antes se hacía la circuncisión, hoy se hace en lugar bautismo. En lugar del sacrificio que se hacían antes, hoy tenemos el cuerpo en sacrificio vivo, como dice el apóstol Pablo, Romanos 12, en sacrificio vivo. El Nuevo Testamento no contradice al Viejo Testamento. Aunque se escribiera 40 años después, el Nuevo no contradice. Jesús vivió positivamente. Vamos a leer Marcos 12:41 hasta el 44. En el Nuevo Testamento, Jesús se sentó frente al arca de las ofrendas y miraba cómo las gentes echaban dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho. Y vino también una viuda pobre, echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a los discípulos y les dijo: os aseguro que esta viuda pobre echó más que todos los demás en el arca, porque todos dieron de las obras, de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su alimento. Alabó Jesús, estaba atento, alabó la fidelidad de esta señora, de esta mujer, dando gracias a Dios. Jesús del templo pagó todo, aún el diezmo del templo romano, los romanos, él pagó todos los impuestos. Y era una cosa abusiva el templo. El impuesto del templo era tan abusivo. Sin embargo, Jesús pagó. Te recuerdo que los judíos todavía siguen enviando donación y diezmo a Jerusalén. Judíos ortodoxos y piadosos a Jerusalén mandan todavía. Mateo 17, del 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, Pedro, lo que cobraban las 2 dramas, le preguntaron a Pedro: ¿paga vuestro maestro las 2 dramas? Él dijo: sí. Al entrar en casa, Jesús le habló primero: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de dónde cobran los tributos? ¿A quiénes? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió: oh, de los extraños. Jesús le dijo: pues los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que salga, tómalo. Abre su boca y hallará dentro una moneda, tómala y dásela a ellos, por mí y por ti. Jesús mantenía otras familias, claro. ¿Y cómo era entonces? De las ofrendas del pueblo. Él atendía a los 12 discípulos y a su mamá María, claro. María no tenía esposo, no, ya José había muerto hace muchos años, claro.
Lucas 8, del 1 al 3. Juana, Lucas 8, versículo 3. Juana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana y muchas mujeres le servían con sus bienes. Recuérdese que Judas era el tesorero. Judas Iscariote, había muchos Judas. En tiempo de Jesús, Iscariote no se sustentaba con el diezmo. Jesús, no. Él sustentaba con la ofrenda del pueblo. El pueblo de Israel en tiempo de Jesús todavía estaba vigente el sistema antiguo del diezmo, de devolverlo. Llevaban su diezmo al templo, a la iglesia o a la sinagoga. Los profetas antiguos se sustentaban, gloria a Dios, con las pequeñas ofrendas que le daban en las ciudades predicando. Siempre ha sido así. Mateo, en el Nuevo Testamento 10:9, no llevéis oro ni plata ni cobre en vuestro cinto, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni bastones, porque el obrero es digno de su alimento. Si sigue leyendo, eran sostenidos por las ofrendas. Es que Jesús no cogía el diezmo, porque el diezmo era del templo, porque todavía era vigente el sistema antiguo de llevar el diezmo a la iglesia. Siempre ha sido así. Déjame hablar, por favor. La persona que recibían ese predicador o profeta, hoy en día es lo mismo. Es sustentado por la persona que lo recibe, a ese predicador. Las gentes daban unas pequeñas ofrendas. Mateo 23:23. ¿Por qué los pastores adventistas no cobran un sueldo? Tiene que ver el video completo. Tenga calma. Ya le dije. En el Nuevo Testamento, bendito sea Dios, hay que devolver el diezmo siempre, hoy día. En Mateo 23:23. Hay de vosotros, fariseos hipócritas, porque dais la menta, el esnelmo, el nerdo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, a saber, la justicia, la fe, la misericordia y la fidelidad. Esto es necesario hacer sin dejar lo otro. Repito, eso es necesario hacer sin dejar lo otro. Diezmaban, sí. Los fariseos hipócritas, sacerdotes, todos diezmaban. Y el Señor le dijo, sí, diezmen, correcto, pero sin dejar lo más importante, el amor, la fidelidad. En Lucas 18, 11, 12, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera. Oiga bien, Dios, te doy gracia, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Decía el fariseo, y doy el diezmo de todo lo que gano. Repito, y doy el diezmo de todo lo que gano. Jesús está afirmando aquí, confirmando, que aún esa oración del fariseo, que ellos continuaron en tiempo de Jesús devolviendo el diezmo. Es que Jesús no vino a establecer la ordenanza del diezmo, porque ya estaba escrito, establecido. Era algo que estaba establecido, repito, en el Antiguo Testamento y para siempre será. Usted lee los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se da cuenta que en el tiempo de Jesús siempre se devolvía el diezmo normal. Porque, y el apóstol Pablo también, porque era una cosa establecida en el Nuevo Testamento siempre. Tampoco Jesús vino a establecer alguna cantidad de cosas que no van. Que, bendito sea Dios, que iban a seguir siempre. Así Jesús veía el diezmo positivamente. Mateo 23. Es necesario que devuelvan el diezmo. Incluso la menta y el esnelmo. Sin dejar la menta y el esnelmo. Sin dejar la fe, la misericordia y la fe.
No le dijo a los fariseos, dejen de diezmar. No dijo así. Le hace bien. Él dijo muy claro, es necesario que devuelvan el diezmo, incluso la mente y el esmero, sin dejar el amor, la justicia, la misericordia y la fe. Sin dejar de hacer aquello. Así es. En el fariseo, oiga bien, Jesús no está condenando al fariseo por devolver el diezmo, no. Al hipócrita fariseo, no lo está condenando por eso. Por devolver el diezmo, no. Le hace bien. Estaba cumpliendo un requisito él, el fariseo, para llegar al cielo. Entonces es un requisito para llegar al cielo, decía él, devolviendo el diezmo. Es que nadie vaya al cielo porque devuelve el diezmo, ya eso lo sabemos. Porque el diezmo es un pacto que tú has hecho con Dios, que hacemos con Dios. Todo le pertenece a Dios. Por la gracia de Dios es que iremos al cielo. El Espíritu Santo nos ayude a hacer buenas obras también. El diezmo es de Dios. Tampoco Jesús anunció, óigase bien, que cuando Él muriera en la cruz, Él anunció, ya no devuelvan el diezmo, ya no lo devuelvan. No, hay una confusión con esta cita que le vamos a dar. 1 Corintios 9:13. 1 Corintios 9:13. ¿No sabéis que los que prestan servicio sagrado comen del templo y que lo que sirven del altar participan? El Señor ordenó que del mismo modo los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Cuando apedrearon a Esteban, el Evangelio pasó a los gentiles, a nosotros. El apóstol Pablo era el apóstol de los gentiles y estaba hablando a nosotros hoy en día. Más tarde, a los 40 años, fue destruido Jerusalén, acuérdese, Jerusalén, por la tropa romana, Tito, el general. El apóstol Pablo estaba confirmando claramente, 40 años después, en el Nuevo Testamento, que los que predican el Evangelio, vivan del Evangelio. ¿Por qué Dios desea que devolvamos el diezmo? Para sacar de nosotros el egoísmo de nuestro corazón. Repito, Jesús no se sustentaba con el diezmo, porque el diezmo él no podía tocarlo. No, porque el pueblo de Israel tenía vigente el sistema del diezmo y había que llevarlo al templo, el diezmo, a la iglesia, no a Jesús, a la iglesia. Lo que le daban a Jesús en la calle eran pequeñas ofrendas. Jesús sustentó a los discípulos, acuérdense, claro, y a la mamá de él, como dijimos, a María. Mateo 9, Lucas 17, de las ofrendas que recogían en las ciudades. Jesús no vino a establecer ordenanzas del diezmo, no vino a eso, porque era algo que estaba establecido en el Antiguo Testamento, a la ley y al testimonio. No vino a establecer una cantidad de cosas, no. Jesús mismo devolvió el diezmo. Déjame hablar, por favor. Los fariseos devolvían el diezmo y otras religiones, pero no lo condenó por eso, porque estaban devolviendo el diezmo ellos, sino por su hipocresía. Estaban cumpliendo ellos, dijimos, requisitos, ellos, para llegar al cielo, pero no por amor. El libro de Número 18, 8. Tú puedes leerte Número 18, 20, 21. En la cita que hemos leído, Padre justifica que el pastor tiene que recibir una ayuda. Abraham del Evangelio no era levita, no, ni era judío, no. Abraham devolvió el diezmo a Melquisedec y no era levita, ya le Melquisedec. Si Jesús no había guardado el diezmo, imagínense el escándalo que se había armado. En el Nuevo Testamento, ¿quién fue jamás soldado a su propia expensa? ¿Quién plantó viña y no come de sus frutos? ¿Quién apacienta ganados y no se alimenta de la leche del ganado? Siembra mango, no te va a alimentar del mango. Jesús no dijo,
Cuando yo muera, ya no hay que diezmar. Él no dijo eso. Es que ya está establecido por toda la vida. No es necesario repetirlo en el Nuevo Testamento porque ya está establecido. ¿No sabéis que los que prestan servicios sagrados comen del templo y que los que sirven del altar participa, dijo el apóstol Pablo? Si usted sigue leyendo, incluye el diezmo. 1 Corintios 9:11. Déjame hablar. Claro, porque si tú no me dejas hablar, vamos a concluir aquí. Claro, él no me deja hablar. Si nosotros sembramos mango, es lógico que vamos a comer del mango. Pablo administraba su ministerio. ¿Cómo era que lo hacía? Para sustentar al apóstol Pablo, no recibió apoyo, no, de los corintios, de la iglesia Corintio, no, de esa iglesia no. Él no recibió apoyo de esa iglesia, no. De las otras sí. Porque el Corintio no quería aceptarlo como apóstol a él. ¿Por qué? Porque él no pertenecía a los 12 apóstoles. Y ellos tenían prejuicio. Y por eso Pablo no aceptó la ofrenda de ellos para su ayuda. Dios le había revelado a Pablo que le iba a ser apóstol. Claro. El apóstol de Pablo recibió dinero. Claro, sí. Ofrendas de otras iglesias, sí. El diezmo no se tocaba porque eso es para el templo. He despojado a otras iglesias recibiendo con qué vivir para servir a vosotros. He despojado a otras iglesias recibiendo con qué vivir para servir a vosotros. Y cuando estaba en vosotros, decía Pablo, tuve necesidad y a ninguno le fui carga. Los hermanos que vinieron de Macedonia, decía Pablo, suplieron lo que me faltabas. En todo me guardé y me guardaré de ser gravoso. Los hermanos de Macedonia sustentaban a Pablo de las ofrendas. El diezmo era para el templo siempre, eso no se toca. El ministro debe ser sustentado. Dios separó el diezmo para aquellos que trabajan, levitas, y para el tiempo de ahora. ¿Por qué los adventistas, los pastores, no cobran un sueldo? No hay pastores en la iglesia adventista que está desesperado por el diezmo. Eso no existe. Porque el dinero de nosotros va, hay un fondo común en la asociación adventista. Sueldo no, a ellos le pagan, a ellos. Él es licenciado en teología en la iglesia adventista, 5 años de estudio, 6. Hay una manutención para ese hombre, para ese pastor, manutención. Está dedicado su vida al servicio de Dios y le dan una manutención, no es una manutención. Si encuentran a ese pastor adventista haciendo negocios seculares, le cancelan de la obra. Si tú vas a devolver el diezmo y tú ves que en la iglesia tuya ese pastor se está robando el diezmo, tú eres evangélico, pentecostal, de la iglesia caída, pues no le devuelve el diezmo a ellos. Sea inteligente, escúchame. Ve a una persona, pastor, que tú creas transparencia y le devuelve el diezmo a ese pastor. Ven a la iglesia adventista para que tú veas, a la asociación adventista, y averigua cómo es el trabajo que se hace en la iglesia adventista. Es que no son asalariados los pastores adventistas. Es que ellos no administran el dinero. No es la asociación. Es un digamos, un suelo muy bajito por fe. Entonces, esos pastores adventistas que tienen carro enorme, por decir así, de los Estados Unidos. Porque ellos nacieron ricos. Hay pastores adventistas que nacieron ricos, pero le dan la misma ayuda, la misma manutención a todo igual. Eso no da para nada, Eso es por fe. Nosotros como miembros llevamos el dinero a la asociación adventista. No es que pueden comprar terreno secular y hacer cosas. No. Ve a la asociación y haz todas las preguntas que tú desees. Que en el planeta Tierra, la iglesia adventista tiene una transparencia 100% blanca. Bendito sea Dios en el diezmo.
El pastor sirve a la iglesia. Transparencia. El pastor no señorea de la iglesia. Es un servidor de la iglesia el pastor. El pastor es un siervo. Es que la iglesia adventista tiene una junta, un comité mundial que administra esa parte del diezmo. Dios desea que tú devuelvas fielmente al diezmo, el diezmo. Abraham lo devolvió, Jacob todo. No era levita, Abraham, ni hebreo, ya lo dijimos. Muchas personas están en iglesia de etapa caída que se roban el diezmo y piensan que todas las iglesias son iguales. No, no, todo el mundo no es igual. Hay personas muy serias en la tierra, claro. Hay muchas personas, ya lo dije, de la prosperidad, iglesias de la prosperidad, que son fraudes y se están robando el diezmo de los miembros. Ven a la asociación adventista y averigua tú misma personalmente y te das cuenta la transparencia que existe en la iglesia adventista. Para concluir, ¿y cómo es que vive el pastor adventista que no tiene sueldo, nada más una manutención tan pobre? ¿Cómo es que vive? ¿O por fe? ¿Por qué la obra de Dios por fe? Yo hago video, yo no recibo ningún centavo. Dios te bendiga. No hay tiempo para más. Nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte. Devuelve el diezmo a Dios fielmente. Gracias. Que Dios te bendiga más. Gloria a Dios.